y para poder ver con Maestro. quiénes estamos trabajando y cómo están Buenos días, ustedes maestro. en sus casas. ¿Cómo estás, Rebeca? Dime, adelante. Bien, bien, maestro. Excelente, me da mucho gusto. Bien, el día de hoy, muchachos, vamos a empezar con el trabajo que tiene que ver con el tiempo completo. En tiempo completo vamos a trabajar con presentaciones de Google. El trabajo que tienen el día de hoy tiene que ver con esta segunda presentación que ustedes ya tienen, pero que ahora la vamos a modificar de diferente manera y que voy a trabajar como paso a paso, ¿sale? Entonces, lo primerito que ustedes tienen que entender es lo siguiente. Generalmente, nosotros los profesores en el Classroom les dejamos, por ejemplo, este tipo de archivos. Es presentación de Google. Hola Isabel, buenos días. Y cuando nosotros lo abrimos, nos puede llegar a aparecer de esta manera. Aquí en archivo, nosotros podemos hacer una copia de toda la presentación o bien descargar el documento en formato PowerPoint o bien hacer una copia en algún otro formato, ¿sale? Entonces, súper importante que el documento, los documentos que yo les suba, solamente van a tener esta posibilidad de solo lectura. Eso significa que en este modo solamente van a poderlos observar, no los van a poder modificar. Pero para poderlos modificar, entonces tenemos que ir a archivo, hacer una copia y entonces ustedes ya van a poder hacer las modificaciones que sean pertinentes para ustedes. O bien pueden descargar el archivo y ¿cómo se llama? Y hacer las modificaciones y después subirlo al Classroom, ¿sale? Súper importante esto que les estoy platicando. El día de hoy en el Classroom de historia tenemos nosotros estos archivos. 2 son videos y 1 es una presentación. Pongan mucha atención en esta parte. Cuando yo le doy clic a Expediciones Españolas, puede que me lo abra de esta manera. En los 3 puntitos, lo voy a abrir en una ventana nueva. Y para que yo pueda empezar a modificar o a descargar mi documento, por ejemplo, aquí ya de entrada, cuando lo abrí en una nueva ventana, tengo la posibilidad de descargarlo. Aquí este botón me indica que lo puedo descargar. Y entonces lo puedo modificar y yo puedo hacer lo que yo desee desde mi computadora y si tengo, por ejemplo, PowerPoint. O también lo puedo abrir con presentaciones de Google, que fue lo que yo les acabo de enseñar en el procedimiento anterior. Y lo que pueden hacer es a la copia para que ustedes y cada uno de ustedes me entregue su trabajo realizado. Voy a pensar en aquellas personas que el día de hoy no tienen la posibilidad o de las funciones de PowerPoint, por alguna circunstancia. Lo que van a hacer es ir haciendo captura de pantalla de cada una de las informaciones y me lo van a entregar en un documento para que no les cueste trabajo. Y los que de plano ya no puedan trabajar con una presentación o con un documento, lo van a hacer en el cuaderno. Pero de preferencia es que ustedes puedan trabajar con la presentación que les estoy dando yo el día de hoy. Porque van a hacer lo siguiente. Aquí en esta presentación, ya que está abierto, van a hacer archivo y van a crear una copia del archivo para que ustedes puedan trabajar sobre de ella. ¿Sale? Y también lo pueden guardar como presentaciones de Google. Fíjate bien, porque esto es lo que vas a hacer tú con todas estas diapositivas. Por ejemplo, en la diapositiva 1, si yo le doy clic a Escuela Secundaria Oficial, aparece un cuadro que está seleccionando a este nombre. Yo me voy a ir al menú Insertar
animación. Cuando le dé clic en animación, me va a aparecer este otro menú que está aquí. Y me voy a ir a la parte de abajo en donde dice, aquí ESC, quiere decir que es este texto de acá. Y dice que al hacer clic, por ejemplo, dice fundido de entrada. Voy a elegir algo, por ejemplo, voy a elegir acercar. Es un efecto que se hace al texto. Y si se dan cuenta, no pasa nada en el texto. Tiene que ser al hacer clic, pero le voy a dar clic en reproducir para que lo puedan ver. Cuando yo lo pongo a reproducir, no aparece el texto de la secundaria, que fue el primero al que le agregué una animación. Cuando yo doy clic, aparece, es como que se agranda. Voy a elegir otro tipo de efecto para que veamos si se puede ver muy claramente qué es lo que hace el efecto. Por ejemplo, entrar desde arriba, desde abajo. Vamos a ver ese. Reproducir. Le doy un clic. Eso se ve mucho más visual cuando entra. ¿Ok? Para que yo pueda animar el siguiente texto, tengo que detener la presentación y tengo que elegir el siguiente elemento de texto. Ya se agregó el cuadro. Y le voy a dar clic en agregar animación para que le agregue animación a este cuadrito. Y ya me van a aparecer ahora dos. Este texto y este texto. A este le voy a elegir una animación diferente. Por ejemplo, quiero que sea fundido de entrada. ¿Ok? Y entonces cuando yo lo reproduzco, ahora sí ya no va a haber nada en la diapositiva. Si yo le doy clic, va a aparecer escuela secundaria oficial. Si le vuelvo a dar clic, va a aparecer o se va a hacer como si se fundiera las letras. ¿Sale? Esto es lo que quiero que ustedes vayan realizando con la presentación que les estoy colocando yo en Classroom. Además de eso, quiero que hagan transición entre una diapositiva y otra. Por ejemplo, aquí voy a elegir mi segunda diapositiva. La diapositiva número 2, voy a detener mi presentación. Y aquí, por ejemplo, lo que quiero es poner una transición a la diapositiva. Y aquí dice ninguna. Cuando yo le doy clic en ninguna, puedo elegir, por ejemplo, voy a girar para que se vea muy claro. ¿Vieron cómo giró para el cambio? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en esta diapositiva 1, voy a detener. Voy a pasar a la diapositiva 1 y voy a reproducir. Doy un clic y aparece el texto. Doy un clic, aparece el otro texto. Cuando dé un clic, se supone que tiene que hacer la transición. Ya no me dejó hacer la transición de girar la diapositiva. Pero cuando yo inicio la presentación, a ver, voy a ver si lo podemos ver acá completo. Doy un clic y aparece el texto. Doy otro clic y aparece el otro texto. Doy otro clic y giro. ¿Se dieron cuenta? Esa es la transición. Y tengo que ir agregando a cada una de mis diapositivas estos efectos. En esta ocasión les pido que únicamente sean efectos los que agreguen a las diapositivas y transiciones. Maestro, Dime, Pablo. ¿le puede enseñar, bueno, ya entra a la presentación, bueno, sí, a la presentación que dejó en PowerPoint, y ya Ajá. más o menos modifiqué algunas cosillas como nombre del alumno y grado, y ya le Ok. puse transición y todo. A ver, ¿quieres presentar? Adelante. Puedes presentar y enséñanos cómo va quedando tu diapositiva. Ok. ¿Se ve? Sí, ya te vemos. Más o menos quedó algo así, con las transiciones, una presentación,
Perfecto. Sí, ahí se ve cómo va pasando. Excelente, Pablo. Así es como quiero que vayan haciendo estas diapositivas, ¿vale? Excelente. Y ya. Esa última transición se ve muy padre, ¿eh? Cuando se cae se tira la hojita a la basura. Muy bien, pues vamos a empezar con el trabajo del día de hoy ya de la materia de historia. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Sí, adelante. Perdón, entrar a donde dice animar, ¿es en insertar, en ver o dónde? En Es que no me insertar. aparece la insertar. Le Ujú. digo que no insertar y no veo dónde es. Me Pero aparece el chat. recuerda que debes de elegir primero un cuadro de texto para que te aparezcan las opciones. Súper importante eso que te acabo de indicar, ¿vale? Seleccionas el cuadro de texto, luego le pones insertar y luego viene animación, ¿sale? Es súper importante que primero seleccionen el cuadro de texto. Bien, pues el día de hoy vamos a trabajar con esta información con la que estuvimos trabajando la semana pasada. La verdad yo no quedé muy convencido porque había elegido unos videos y a la mera hora me aparecieron otros y bueno, fue todo un problema cuando presenté el video porque yo decía, ¿dónde está la información que yo había elegido? Y no era la correcta, ¿vale? Entonces, ahora sí ya tengo el video correcto y tengo la información correcta. Estamos hablando de las expediciones españolas, conquistas y expediciones españolas. Y resulta que Cortés, siempre todo el mundo piensa que Moctezuma pensaba que Cortés era el dios Quetzalcóatl. Sin embargo, al principio sí lo pensó, pero pasando un tiempecito se dieron cuenta de que realmente Cortés no era Quetzalcóatl. Por eso Moctezuma discutió con sus sacerdotes para ver si Cortés era Quetzalcóatl y le envía a él una serie de regalos, entre ellos un traje que era un traje que tenía algunas figurillas de oro, plata, y pensó Moctezuma que Cortés lo iba a reconocer, pero Cortés lo que hace es arrancar las piezas de oro y despreciar el resto de las plumas de Quetzal de la prenda. Y entonces Moctezuma se da cuenta de que realmente Cortés no es Quetzalcóatl. Y además de eso, Quetzalcóatl era bondadoso y generoso y además era considerado un sacerdote. Y Cortés en realidad, imagínense disparando los arcabuces, los cañones, trayendo las bestias, los caballos y matando, haciendo por ejemplo la matanza de Cholula ahí en Puebla, pues no era como muy casto. Por eso es que no se piensa que esta información que siempre hemos creído en la historia de México sea cierta. En realidad, Moctezuma se da cuenta que Cortés no es un dios y empieza a tratar de hacerle la guerra en algunos momentos, muchachos. Los mexicas habían resuelto que Cortés no era un dios y lo que empezaron a tener fue un problema para saber qué hacer con esas personas extrañas que habían llegado del mar. Y entonces, pues, de alguna forma, Moctezuma discutió con la corte y pensó que era lo más factible para ellos, si echarlos de ahí de la tierra o recibirlos. En realidad, por ejemplo, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, era la idea de que era mejor combatirlos y deshacerse de ellos antes de que llegaran a la ciudad, pero Moctezuma prefirió que no y les permitió llegar a México, Tenochtitlan. Déjenme decirles que Moctezuma es considerado uno de los tlatoanis más sanguinarios de toda la historia. Quiere decir que Moctezuma realmente no pensaba en la paz en sí, en muchas formas. Pero también recuerden que las personas que iban a la guerra no eran muertas en la guerra, sino eran capturados para después ser sacrificados a los dioses.
En el caso, por ejemplo, de Cortés, pues no los capturaban, inmediatamente los mataban en la guerra y se acababa el asunto, ¿no? Entonces había una idea diferente entre la guerra como la concebía Hernán Cortés y como la concebía Moctezuma. Cortés era un político hábil, tenía 19 años cuando llegó aquí a México Tenochtitlan, y él era estudiado, había estudiado en Europa. Recuerden que antes la esperanza de vida era muy cortita, a los 19 años ya se tenía una vida, a los 15 años se estaban casando las mujeres, imagínense, ¿no? Entonces Moctezuma lo lleva al palacio y al principio, sí, Cortés es prisionero de Moctezuma, pero no pasan muchos días. Cortés, como es muy hábil, hace prisionero a Moctezuma en su mismo palacio y empieza a saquear todas las riquezas que hay en la ciudad. Entonces, todo esto indicaba que Cortés iba a conseguir fácilmente conquistar esta nueva tierra, pero resulta que Cortés zarpa de Cuba sin el permiso de Diego de Velázquez, y Diego de Velázquez, que es el gobernador de Cuba, manda una expedición para hacerlo prisionero. ¿Sale? Entonces, Cortés se va de México Tenochtitlan hacia Veracruz para enfrentar a quien manda el gobernador de Cuba a apresarlo, y deja a cargo a Pedro de Alvarado al mando del ejército. Resulta que Cortés se lleva a una serie de tlaxcaltecas con él y a una parte del ejército español. Pedro de Alvarado, estando aquí en México, realiza una gran matanza en el Templo Mayor con la ausencia de Cortés por dos situaciones, quizá porque Pedro de Alvarado pensaba que Cortés no había logrado conquistar a México rápidamente y entonces él quería llevarse la gloria. Y también, según él, empezó esa gran matanza porque en ese momento había una celebración muy importante en México que era en honor a los dioses, y en esta celebración se hacían sacrificios humanos. Y Pedro de Alvarado no iba a permitir que, ahora que estaban introduciendo la religión católica y la fe católica, empezaran ellos a matar gente en su presencia. Mientras tanto, Cortés, allá en Veracruz, se le adelanta a Pánfilo Narváez. Pánfilo Narváez es el comandante que manda Diego de Velázquez para capturarlo, y lo embosca y le gana, porque ya Cortés tenía conocimiento del territorio. Pasan unos días, Cortés regresa al Templo Mayor del trayecto de Veracruz a México, y se encuentra muy molestos a los guerreros mexicas que por la cuestión de que Pedro de Alvarado realizó la matanza en el Templo Mayor, y él intenta o forza a Moctezuma a salir a calmar al pueblo. Moctezuma sale a la explanada del Templo Mayor y cuenta la historia que recibe una pedrada que lo mata. Entonces, ahí es la primera parte en donde Cortés pues, termina con el primer tlatoani de nuestro espacio. Bien. Cuitláhuac es nombrado nuevo tlatoani, pero si se acuerdan, él estaba en contra de que dejaran llegar a los españoles. Entonces él les hace la guerra a los españoles y los mantiene a raya. Cortés, cuando Cuitláhuac sube al trono, intenta huir con el oro que ya había acumulado, es descubierto, pierde guerreros en este intento de huida, y hay 4 grandes calzadas en ese espacio. La calzada México-Tacuba, una al norte, otra al sur, una al este y otra al oeste. Ellos van por la calzada México-Tacuba, que hoy ustedes seguramente habrán escuchado hablar de ella. Era una calzada estrecha en donde cabía una carreta y quizás un hombre más. Y es descubierto, y entonces les empiezan a lanzar flechas y piedras, y salen los caballeros águila, y matan a muchos españoles, muchachos. Cortés llevaba las carretillas llenas de oro, y todo ese oro se pierde
en esa salida, porque la gran mayoría del oro que lleva Cortés en esa huida caen al lago de Texcoco. Esa batalla, esa guerra, es conocida como la Noche Triste, porque dicen que ya llegando a tierra firme, Cortés se posa en un árbol para poder llorar su derrota, y por ahí había una plaquita en ese árbol que dice que en ese árbol lloró Cortés la Noche Triste. Déjenme les platico que hace más o menos 2 o 3 años hubo un reportaje en una revista de ciencia que hablaba de una de las laminillas, porque lo que hicieron fue fundir el oro para poderlo cargar, y algunas de esas laminillas de oro se encontraron en una de las excavaciones que se realizaron ahí en el centro histórico. Dicen por ahí que es el tesoro perdido de Moctezuma. Y ya saben que hay muchas leyendas que se cuentan alrededor de estos tesoros, ¿no? Por ejemplo, que si es el tesoro maldito de Moctezuma, que si va a regresar por él, bueno, así como lo de los piratas que nosotros vemos a veces en las películas. Pero lo cierto es que esa pieza que se recuperó de ese espacio, de esa excavación, hace ver que realmente eso sí sucedió en la historia, y que seguramente en el subsuelo del centro histórico de nuestro país debe de haber por ahí perdido oro del que le había robado o extraído Cortés a Moctezuma. Fíjense qué cosas tan interesantes. Bien, pues Cortés sale de la ciudad y se reagrupa con tlaxcaltecas y con la gente que está en contra de los mexicas. Manda a construir unos barcos que se llaman bergantines, que son barcos más pequeños que los barcos grandes. Hay un palo grande que es el que en el que se pone el vigía. Ese palo se llama, pues es la verga, así le llaman el asunto del palo. Por eso es que se llaman bergantines, pues son palos más pequeñitos. Nosotros no sabemos el origen a veces de las palabras, y en esos pequeños barcos de guerra en donde hay bergantines, que son palitos más pequeñitos, en donde van vigilando y llevan cañones de guerra, bloquean las salidas, no dejan pasar agua, no dejan pasar comida, y en 3 meses el gobierno de Cuitláhuac empieza a perder fuerza. Tienen ustedes que tomar en cuenta que los españoles tenían caballos, que los españoles trajeron epidemias a nuestro país, y precisamente por eso es que la gran mayoría de la gente que no estaba acostumbrada, por ejemplo, a la viruela, muere. Tenían pólvora para poder detonar armas, y eso acabó con una gran cantidad de guerreros mexicas. Y en esa primera gran epidemia muere Cuitláhuac. El nuevo Tlatoani, que había sido recién nombrado, 3, 4 meses, muere a causa de la viruela. Y entonces nombran como nuevo Tlatoani a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc hace una resistencia de la ciudad de poco tiempo, después intenta huir. Bueno, de hecho, ni siquiera intenta huir Cuauhtémoc. Cuando llega el momento, llega frente a Cortés, y como en la guerra en ese momento ellos están acostumbrados a que el que pierde tiene que ser sacrificado, Cuauhtémoc se presenta ante Cortés y le muestra un cuchillo y le dice, pues ya me ganaste, mátame, ¿no? Pero Cortés no lo mata, pensando en estos preceptos religiosos, pero lo tortura. Lo empieza a torturar, ustedes saben, y es muy conocida esta cuestión de que, con tal de que lo que quería Cortés era que le dijeran en dónde estaba el oro, en dónde estaba el tesoro, y le quema los pies a Cuauhtémoc. Le quema los pies, y entonces Cuauhtémoc es torturado, y pues como resultado de esta tortura muere. Pero en realidad él él no iba a que
a que lo perdonara o no iba a que él quería que lo matara, que lo sacrificara porque él había perdido. Muy bien, pues aquí en esta parte tenemos a un personaje importante que es la Malinche, ya platicamos de ella, es doña Marina, así la conoce Hernán Cortés, que con quien tiene descendencia Hernán Cortés. Yo quiero recordarles algo, Malinche es una esclava, es una mujer que es contraria al imperio mexica. Y por lo mismo, adelante Ángel, puedes decir, y por lo mismo, Malintzin pues no es ninguna traidora de nuestro país, de los mexicas, porque ella realmente no era mexica. Ella era esclava, era vendida como esclava y fue regalada a Cortés como esclava. Te voy a pedir por favor a Diana Carmona, por favor ayúdame a leer este texto que tenemos en pantalla. Adelante, Diana. Malinche o Doña Marina ha sido juzgada por muchos como una traidora o la patria. Tal ha sido la acusación del modo que actualmente se utiliza la palabra malinchismo para designar las acciones que son contrarias a nuestra cultura y que prefieren lo extranjero frente a lo mexicano. Sin embargo, la Malinche nunca traicionó a México, pues Mesoamérica no era un país. Aquella que había sido enemiga de los mexicas se fue regalada como esclava a Hernán Cortés, situación que aprovechó para ayudar a vender el imperio A vencer. a vencer el imperio que sojuzgaba a su pueblo. Muchas gracias, Diana. Y entonces, fíjense, realmente Malinche, bueno, ser malinchista es como, por ejemplo, cuando Yuda me dice, maestro, a mí me gustan más las hamburguesas que las enchiladas. Y entonces yo le digo a Yuda, no seas malinchista. Las hamburguesas son de Estados Unidos. Ser malinchista, vaya, esa expresión significa el desprecio por lo mexicano, por lo nacional y la preferencia por lo extranjero. Evidentemente, Malinche no fue una traicionera, una traidora de la patria como lo estamos observando. Y vamos a la visión de los indígenas. Déjenme ver, esta es la página. Déjenme, me regreso al Meet, porque esta parte quiero que la vean más grandecita. Creo que por aquí está, aquí la puse. Y le voy a pedir a Pablo, a ver si me ayuda Pablo con la lectura de la visión de... no sé por qué no me sale aquí. A ver, déjenme veo de acá. Si la puedo poner de este lado. Si no, ahorita lo leemos desde la presentación. Perdón, muchachos. No me permiten entrar. No sé por qué. Y siento desde Conalitec. A ver si me deja entrar a esa visión de los vencidos. Y si no, ahorita lo hacemos un poquito más grande. No. Voy a regresar acá y aquí.
Muy bien, Pablo, no seas malito, ayúdame con la versión de los indígenas. Versión de los indígenas. Pues así las cosas, mientras se está gozando de la fiesta, ya es el baile, ya es el canto, ya se enlaza un canto con otro, y los cantos son como un estruendo de olas. En ese preciso momento los españoles toman la determinación de matar a la gente. Luego vienen hacia acá, todos vienen en armas de guerra, vienen a cerrar las salidas, los pasos, las entradas, y luego vieron cerrado en todas ellas, se apostaron, ya nadie pudo salir. Dispuestas, así las inmediatamente entran al patio sagrado para matar a la gente. Van a pie, llevan sus escudos de madera y algunos los llevan de metal y sus espadas. Inmediatamente, cerca de los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales, dieron un atajo al que estaba tañendo. Le Ok, cortaron ambos brazos. espera un tantito aquí, nada más antes de que continúes. Dice, cercaron a los que bailan, se lanzaron al lugar de los atabales, en donde estaban tocando los tambores. Estaban tañendo, estaban tocando los tambores. Y a ellos les cortaron ambos brazos. Adelante, Pablo. Luego lo decapitaron. Lejos fue a dar su cabeza cercenada. Al momento todos acuchillan, alcancean a la gente y les dan atajos. Con las espadas los hieren. Algunos los acometieron por detrás, inmediatamente cayeron por tierra, dispuestas a sus entrañas. A todos los Dispersa sus dispuestas a entrañas. sus entrañas. A todos les desgarraron la cabeza, les rebanaron la cabeza enteramente hecha trizas, quedó su cabeza. Y los españoles andaban por doquier en busca de las casas de la comunidad. Por doquiera lanzaban estocadas, buscaban cosas, por si alguno estaba oculto ahí, por doquiera anduviendo, todo lo escudriñaron. Entonces, gracias, Pablo. Entonces, lo que sucedió, esto que están leyendo aquí, es parte de la visión de los vencidos de cómo fue esa matanza en el Templo Mayor y cómo le cortaron cabezas y cómo se veían las tripas que estaban en el suelo de las personas a las que con las espadas las abrían y cómo iban buscando por cada una de las casas las riquezas que podían robarse, tomar a las mujeres y una serie de situaciones ahí con los españoles que Miguel León Portilla plasma en un libro que se llama La visión de los vencidos. Ahora, voy a pasar por favor voy a ver déjenme ver, ya tenía yo aquí quién me iba a ayudar. Camila, no seas malita. Ayúdame con la versión de los españoles. Sí, lo que contaba Pedro de Alvarado a Cortés sobre el caso era que por libertar a los mexicas a Moctezuma y porque Huichilobos le decían, era Huichilopostli. Huichilobos se los mandó que hiciesen la guerra contra los españoles, porque pusimos en su casa la imagen de Nuestra Señora, la Virgen Santa María y la cruz. Y más dijo que habían llegado dichos indios a quitar la imagen del altar en donde la pusimos. Pero Pedro de Alvarado respondió a Cortés que sabía muy ciertamente que acabando las fiestas y bailes y sacrificios que hacían a sus huichilobos y a Tezcatepuca, que luego le habían de venir a dar guerra según los ciertos que tenían entre ellos hecho. Dijo que
fue por tomarles descuidados y porque temiesen y no viniesen a darle guerra. Por esto se adelantó a dar en ellos. Perfecto. Aquí ustedes pueden ver que los españoles, Pedro de Alvarado dice, no, lo que pasa es que nosotros llevamos a la Virgen y y la cruz. Y entonces, como pusieron esas imágenes, se enojaron. Y como se enojaron, entonces, por eso es que nosotros empezamos a matar gente, porque además ellos iban a hacer sacrificios humanos a Huitzilopochtli y a Texcatlipoca. Y que entonces después iba a venir la guerra. Por eso es que los mataron, según este relato que cuenta Bernal Díaz del Castillo en un libro que se llama La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Gracias Camila, te agradezco mucho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues no fue fácil este proceso de la conquista. Aquí estamos viendo cómo fue el proceso de la conquista, y para poder cerrar nuestra sesión del día de hoy, tomen nota de lo que sucede en este video. Por favor, me van colocando en el chat lo que a ustedes les va pareciendo más interesante. Recuerden que todos tienen que participar para que quede su participación en el chat. Dime, Lilian. Dime, Lilian, te escucho. Sí, no puedo alcanzar a escribir así como muy rápido porque en los videos lo dicen muy rápido. ¿Lo puedo ver en el Classroom? Sí, pero necesitas escribirme en el chat. No quiero que escriban en otro lado. Solo en el chat me van a escribir lo que les vaya pareciendo más interesante. ¿Sale? Iniciamos. Ok. Claro, porque Cortés siempre quiere presentarse como el gran representante de la Iglesia Católica, de la cristiandad en este mundo pagano. Pero consiguió por lo menos poner algo ahí. Y es un reflejo de la determinación de los españoles de evangelizar esta civilización pagana. Pero tengo la impresión que fue el principio de la pérdida por parte de Moctezuma de su prestigio entre los mexicas, especialmente entre los sacerdotes del Templo Mayor, por ejemplo. I think that Mexica and all Indians were used to the fact that if someone had conquered a place or another tribe, they brought their own god, which they put in that place. And the Mexica had done that themselves in Veracruz or in Cholula, for example. And so he couldn't have been quite a surprise. But it was St. Christopher, I think, who was put up there in the temple of Templo Mayor. There was a cult of St. Christopher of great interest in those days. And Cortés knew a lot about religion. He had been intended, perhaps his parents thought he was meant to become a priest. Certainly a letrado, but he had officiated as an assistant to the priest in the church in Medellín. Después de la visita, se ve que es muy conflictivo, ¿no? Porque Moctezuma claramente explica a Cortés que está su invitado y él quería visitar el templo, lo visita, pero que sí es para entrar en un debate sobre la inferioridad de sus dioses, no. El discurso de los aztecas es, pues, nuestros dioses son valiosos, porque desde siglos y siglos nos apoyan. Y si estoy hoy Tlatoani de México, es porque desde siglos y siglos y siglos nos han apoyado y nos han dado el poder
y la jurisdicción de nuestros pueblos. Entonces, esos dioses funcionaron muy bien durante 3000 años, vamos a decir. Entonces, ¿por qué decir que son malos dioses? Básicamente es la idea. Finalmente Cortés corta la discusión y dice, pues no vamos a entrar en una discusión filosófica ahora, y estoy muy contento, gracias por la visita, y regresa a su cárcel, ¿no? Finalmente, que era su domicilio, pero era su cárcel. Entonces pidió a Moctezuma otra entrevista. Moctezuma llegó, Cortés hizo Moctezuma prisionero, y eso duró como 6 meses. Entonces, la visión de Moctezuma que tenemos es básicamente la visión de un jefe prisionero de Cortés. Entonces, no podemos juzgar bien el papel de Moctezuma, porque unos lo han acusado de pactar con Cortés, etcétera, etcétera. Está prisionero. Y finalmente, una vez encerrado Moctezuma, eso es otro misterio, funciona Cortés como nuevo Tlatoani de los mexicas. Y durante los 6 primeros meses no hay resistencia por parte de los mexicanos, seguramente porque no hay elementos conflictivos. Finalmente Cortés no toca a los templos, no toca a nada de la vida normal. Durante la estancia de Cortés en el palacio de Axayacatl, al principio en calidad de prisionero, las circunstancias se invirtieron y se convirtió en el secuestrador de Moctezuma. 6 meses convivieron Moctezuma y Cortés en un forzado cogobierno que no alteró la vida cotidiana del imperio. Quizá llegaron a quererse como hermanos, dicen algunos, compartiendo juegos y cacerías. Those within 6 months between November and April, it's not quite as long as that, when Cortés had Moctezuma living with him. They were very interesting, and there were many conversations. And Cortés, I think, in one moment said, with our arms and your men, we could go ahead and conquer China. It's a perfectly easy thing to do with enough men. Cortés was very ambitious as far as the Pacific was concerned. You remember there was a day when they tried to teach Moctezuma to use the arquebus, and certainly they went hunting together. It was a relationship which was not all bad, as a matter of fact. Bueno, hubo una cierta admiración de Cortés por Moctezuma, ¿no? Y está deslumbrado por el lujo de la corte, por las maneras nobles de Moctezuma, eso sin duda. Sí hay textos que narran como si había cacerías colectivas que se organizaban y iba Moctezuma con miles de acompañantes y hacían cacerías colectivas organizadas, como se hacía en España y en la época prehispánica aquí en México. Y eso demostraba el poder del rey, ¿no? Sobre el mundo animal, etc. Y les repito, hubo esa época de cogobierno, ¿no? Entre los dos, ¿no? Que duró varios meses y que finalmente les convenía a ambos, ¿no? También Moctezuma alguna vez propuso, pues si quieren, pues se van, por favor, pero cada 20 días o cada 40 días les dejamos un tributo ahí en Veracruz, pasan por él y todo el mundo tranquilo, ¿no? Es decir, esa idea que la conquista, el proceso de conquista se podía terminar por un tributo y cada quien guardaba su gobierno, su religión, ¿no? A cambio de un tributo, que así funcionaba en parte el imperio mexicano. En 1520, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, mandó otra expedición al mando de Pánfilo de Narváez para detener a Cortés acusándolo de traición. Cortés abandonó Tenochtitlan, dejando en su lugar a Pedro de Alvarado,
para enfrentar a Narváez en Zempoala y derrotarlo. Entonces, finalmente, es un elemento exterior que va a cambiar la situación, que es la llegada de los españoles mandados por Diego Velázquez para ocupar México, para no dejar a Cortés como dueño de México. Avisan a Cortés que en la costa han llegado españoles, Pánfilo de Narváez. Él inmediatamente tiene que ir allá para sofocar y vencer a Narváez, ¿verdad? Y deja en Tenochtitlan el mando de las fuerzas españolas al Tonatiuh Alvarado. Y claro, Moctezuma queda en manos de Alvarado, que sabe qué hubiera hecho Alvarado, ¿no? Porque yo creo que Alvarado quería comerle el mandado a Cortés, en el sentido, lo que tú no has logrado, yo lo voy a lograr en tu ausencia. Y Alvarado, pues, con aquella cosa del oro y demás, ve en la fiesta a Tezcatlipoca que están todos adornados, haciendo sus ceremonias, sus areitos, como dicen algunos cronistas, y entra a fuego y espada a quitar esto y demás. Y esto entonces ya exacerba totalmente al mexica. Se levantan y empieza el acoso tremendo al palacio de Axayac. En ausencia de Cortés, los aztecas pidieron permiso a Pedro de Alvarado para celebrar una importante fiesta religiosa, la dedicada a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Temeroso de una sublevación, o aprovechándose de la oportunidad de tener desarmada y reunida a la nobleza azteca, Alvarado los hizo matar, privando al imperio de su élite y dejando a Moctezuma totalmente desacreditado. Yo sé. Bien, pues aquí tenemos prácticamente la historia que les había platicado. Les pido por favor que terminen de ver el video para poder agregar alguna información a la presentación, y les voy a pedir que en este momento por favor pasen lista, por favor escríbanme en el chat su nombre completo, y conforme vayan terminando me van a... ¿Me escucha? van a dando. Y nos vemos la siguiente semana, muchachos. Espero que estén muy, muy bien. Adiós, Eder. Cuídate mucho. Adiós, maestro. Se cuidan. Gracias, gracias, Eder. Adiós, maestro. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Adiós, maestro. Nos vemos, Yuli. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Bye. Adiós, maestro. Nos vemos, Cami. Que estés muy bien. Vale, que estés muy bien también. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Adiós, Naomi. Bye. Nos vemos, Luis Ángel. Qué gusto escucharlo.